y entonces, bueno, en la historia él arranca desde cuando él se vino de México, ¿no? En el año 36 y Sí, después de muchos infortunios y todo, pues tuvo ese accidente fatal y el accidente fuerte fue en Barranquilla, ¿no? ajá. Eso inclusive en el libro de Gabriel García Márquez de la biografía de él, en la página 164, 169, él era un chino, Gabriel García Márquez, y habla sobre el avión que se accidentó en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, capitán, arranquemos. Bueno, yo leí en algún lugar que el capitán Reyes Manotas tuvo la osadía de traerse un avión desde Estados Unidos hasta Barranquilla. No, no, de Estados Unidos no, eso es que la gente habla mucha pajarilla. Bueno, yo le estoy contando y por eso voy a la fuente primaria que eres tú. Mm, ¿De sí. dónde lo trajo? Él lo trajo de México, cuando ya le dieron eso se llamaba antes su brevet de piloto, su licencia. Eso reposa eso, está en muy mal estado, donde la última mujer que tuvo mi papá, que era una llanera ahí de Palderiporo, y ahí está el Cilia diploma ese, Segua. Cilia Segua, sí, Sí. y ahí está el ¿qué? El documento con el escudo de México y dice los Estados Unidos mexicanos confiere el título de piloto, ¿no? Al Ujú. señor Nicolás Reyes Manota, y la fecha y todo, como un diploma, ¿no? Claro, él estudió aviación allá. Sí, terminó, empezó y terminó allá, porque es que aquí eso como que lo dejaban, antiguamente los dejaban volar, era como que era una vez al mes, imagínense, Por ¿no? Dios. Sí, Entonces él se fue, y la aspiración es de alguien cuando quiere algo es terminar rápido, ¿no? sí, claro. Y le Sí, pone pasión. sí, claro. Bueno, pero el capitán Nicolás Reyes Manotas arrancó de Mm. México y se cruzó pues todo Centroamérica prácticamente hasta llegar a Barranquilla. ¿Cómo lo logró? Con mucha dedicación y mucha fortaleza, no le conté yo que él se accidentó, yo no sé si fue, parece que fue en Costa Rica o no sé en qué país de esos. Él entró en una playa, ¿no? Y Y sí, ahí tuvo el percance porque se le dañó el tren de aterrizaje o el pedazo del ala, no sé qué sería. Y, y ahí duró varado meses, meses, porque es que una carta usted la mandaba y como eso no había WhatsApp. rapidísimo ni Claro, eso duraban meses. imagínense, para regresar la carta. Entonces, el, el presidente allá, un señor Bárcenas, no sé qué cosa, él mandó dinero y mecánicos que le ayudaran a mi papá a arreglar la nave. Increíble. Siendo Lo un que ex... no hizo el gobierno colombiano, es que nunca hacen nada, hermano. Sí, 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 esa es la verdad. Venga, no Sí, obstante que él era un extranjero, ¿no? En México, no era ciudadano claro, mexicano. claro, Oiga, claro. ¿qué tipo de avión traía el capitán Manotas en ese entonces? Era era un biplano, Ahora sí lo podemos marca, mostrar, exacto. ¿cómo? Lo podemos mostrar, si es tan amable. Ah, no Si lo sé, tienes ahí. espere. Bueno, estoy hablando con el capitán Freddy Reyes, quien Freddy es Nicolás, porque mi segundo nombre era Nicolás también. como tu papá. Sí, Freddy sí. Nicolás Reyes, Mire, hijo del capitán Nicolás Reyes Manota. Mire, ahí nos está presentando ese avión biplano, me dices, ¿no? sí, claro, dos alas. Dos alas ¿cómo se llama? De tren fijo, pero y monomotor, obviamente. ¿Qué capacidad Claro. tenía este avión, No, dos capitán personas Freddy? nomás y iban metidas en el fuselaje, ¿no? ¿Qué va? Claro. ¿Ese avión qué origen tenía? ¿Cómo fue fabricado? Estos eran americanos, norteamericanos. Ah, Mm, americano. Dicen que esos aviones sí. volaron en la Segunda Guerra Mundial o no. No, 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 no. Esto ya era muy viejo, ¿no? Esto no. Tampoco, ¿no? No, no. Los únicos que sacaron de biplano la cara en la Segunda Guerra Mundial eran unos aviones ingleses que fueron los que acabaron con el famoso acorazado Bismarck alemán en la Segunda Guerra Mundial.
Les dio en la cabeza a los gringos con ese avión. ¿Cómo le parece? Sí, Bueno, y su papá, lanzando torpedos. ¿qué va? Desde el aire. Claro. Increíble, ¿no? Las guerras sí que se vayan muy lejos, aunque hay guerras ahora que no son declaradas y han hecho mucho mal a la humanidad, como esta que tenemos. No lo vamos a nombrar, Sí, pero la gente sabe a sí. qué nos referimos. Bueno, capitán, entonces su papá, ¿cuánto se echó de México a Barranquilla en ese periplo, en ese avión? Pues yo no ¿Era sé, Norman el avión? no, no, Marca. no, ese era el que le mostré, un avión de fabricación norteamericana que se Ajá. llamaba Waco, con Guaco. W-A-C-O, Waco. Guaco. Ese fue el que trajo su papá de Que México. trajo, sí, que se le desbarató en el aire en Barranquilla porque se puso a hacer acrobacia Ay, y un güey. ala se le estalló. Dios, y él se sobrepuso a eso, no se mató. Eso se fue contra dice el edificio, una casa de 3 pisos, y él pegó en el balcón en el tercer piso y él quedó suspendido con la silla y un pedazo de avión en las cuerdas de alta tensión. Uy, por Y, Dios, y la hélice quedó clavada en un tranvía, en un bus, ¿no? ¿qué iba pasando? Que iba pasando y alcanzó a herir a una señora, a herirla, ¿no? Por Dios, pero eso es decir, no hubo casos que lamentar. Pero él sí Y, quedó muy desbaratado, mi papá, ahí. claro, Quedó como 1 o 2 años muy convaleciente de esa vaina. y se recuperó de eso. Se recuperó, sí. Después Y de eso, ¿qué hizo? él después fue empleado del Aerocivil. Ajá, Y le voy a contar una anécdota para que grabe, yo no sé qué hay. sí, sí, sí. Mi papá, siendo empleado del Aerocivil, lo mandaban a delinear como empleado a delinear, y él fue el primero en delinear la pista de Apiay, maestro. En serio, es el padre de la pista de Sí, Apiay. sí, sí, en Apiay, y con 14 o 16 obreros y una volqueta, eso era lo que él tenía. Por Dios. ¿Recuerdas Y el año? ahí nació una hermana mía que vive en Bucaramanga, y ella cumple en octubre 76 años. Imagínese. Imaginen los años ¿qué? De mis hermanos allá metidos en Apiay, ¿no? Claro. ¿Ustedes cuántas esposas tuvo Reyes Manotas y cuántos hermanos No, son? pues la propia con matrimonio y todo fue mi mamá. Sí. Pero mujeres, no, papito, eso, En cada acto tenía una. no, es que él era terrible, Sí. no, eso era impresionante. Loco, hembrero y además piloto. Por Sí, favor. imagínense, sí, Eso era un sí, imán. es que él era muy activo. Sí, eso veo. Hacía la tarea con juicio. Bueno, capitán, ¿cómo es que su papá termina siendo de alguna manera el pionero de la aeronavegación en la Orinoquia colombiana y en los llanos, muy especialmente en los llanos de Casanare? Él, él volaba, cuando yo tenía 6 años de edad, Eh, nos trajeron de Barranquilla a vivir acá a Villavicencio, porque mi papá se la pasaba mucho tiempo solo y mi mamá quería organizar acá esto. sí, Entonces aquí trajo la empresa que tenía, que de Medellín volaba ahorrado, Taco, que era un solo avioncito, y comenzó a volar acá de Villavicencio a las fincas y a los pueblitos. Eran vuelos cortos y todo, sí. ¿no? Y ahí comenzó a organizarse y llegó a tener 3 avioncitos, ¿no? Creció la empresa, creció la empresa. Sí, sí. Y después compró unos avioncitos y fundó una empresa que se llamaba TAM, Taxi Aéreo del Meta. Y Ajá, TACO quería decir Taxi Aéreo Colombiano, ¿no? sí. Sí. A ver si tiene por ahí parte de ese recuerdo, No, dice capitán. que viene mañana a tomar fotos, entonces ¿para qué Sí, sí, le...? sí. Bueno, sigamos hablando. Yo le preguntaba, su papá, tengo el dato de que su papá estuvo radicado aquí en Villavicencio, pero en algún momento decidió irse a vivir a Paz de Arizporo. ¿O qué nos tiene que contar antes de que vayamos allá? Porque yo voy como muy rápido. Le confieso que No, no tengo los él datos. volaba y la base principal era Villavicencio, Ujú. ¿no? Y Sí, él tenía una pequeña instalación en el aeropuerto
y mecánico y auxiliares y toda esa cosa, toda la infraestructura. Entonces, él se fue a Paz del Iporo porque había un avión más pequeño que el del que era muy famoso y todavía vuelan, se llaman los Beaver, Beaver, muy ¿no? bueno, sí. Eran todos de metal. Es que más de la mitad del avión de mi papá era forrado en tela, que le decía yo ayer, En serio, eso es un ¿no? detalle que nadie conoce, capitán. Muchas gracias. Explíquenos eso, de cómo es que una tela sirve para, perdóneme, no sé si es el término correcto, para latonear el avión, para No, es que mejorarlo en su estructura. es una tela muy fina, muy bien elaborada y eso es gringo, eso no es nacional, ¿no? Ah, ok. Entonces hay gente que tiene que saber y tiene licencias para eso y cogen y forran el esqueleto del ala en eso. Entonces las alas tienen una vaina por dentro que se llaman costillas, Ujú, ¿no? sí. Costillas y entonces ellos con unas agujas grandes como el antebrazo de uno, Y ellos cosen la tela de lado a lado y le hacen nuditos en cada cosa de esas. en cada remate, claro. Cada remate, sí. Y llevan cintas y todo eso. Eso es un proceso largo. Y luego que está completamente Tensionado. cocido Ajá. y sí, y procesado, entonces comienzan a echarle, primero le echan una vaina, es como una pasta de aluminio, Ah, ¿ve? Que ok. le echan a esa vaina, creo que es por fuera, sí, le echan eso. Y luego lleva una pintura especial azul oscuro, Mire ¿no? usted. Y Ajá. eso, todos esos dos materiales, el uno es para que no entren los rayos solares y el aluminio es para reflejar el rayo solar, Vea ¿no? usted. O sea, está hecho para eso. Para eso sí. Y después de que le han echado esos dos materiales, lleva una vaina que es la base principal que se llama dope. Ajá. Y el dope usted le echa con brocha o con, más que todo con brocha, le echan los verdaderos maestros en eso, le echan como 6, 8 manos de dope. Vea usted. Y esa vaina quedaba, templaba la tela que usted la notaba y le hacía duro y eso parecía un metal. Correcto. Eso Ese es quedaba el... exactamente como un tambor, esa es la palabra. Ah, ok, ok, ok. ¿Eh? ¿Cómo Ese es... sería resistente que el señor que hacía eso nos hacía parar en medias en las partes vacías y lo sostenía uno de esa vaina? Esa era la prueba de que quedó bien. Fehaciente, sí, sí, claro. Correcto. Y en Y ese material estaba hecho el avión de su señor padre. las alas, Ujú, la parte de encima y un pedazo del fuselaje y las superficies de cola, ¿no? correcto. Sí, señor. Como yo le decía ayer, el DC-3, toda la cola, los timones de toda la cola y los alerones de las alas eran forrados en tela, en esa vaina. ¿Qué va? Todavía me imagino que lo usan. Claro, todavía funciona. Inclusive el DC-4, para que usted sepa, tenía unas superficies en el ala de eso. ¿Qué va? Mire usted qué Mm. bueno, qué enriquecedor esa instrucción. ¿Y por qué lo dice? Pues porque él es piloto. ¿Usted cuántos años voló, Es que capitán? yo aprendí a hacer trabajos pequeños en tela.